Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Nuevamente desde Primavera generando estos espacios para acompañarnos y para aprender durante estos momentos diferentes que estamos viviendo a partir de este coronavirus. Nosotros hemos querido buscar desde nuestra agencia Primavera, donde nuestra filosofía es el arte de conectar, es decir, generar unas conexiones efectivas y diferentes de las marcas, los productos y los servicios con las diferentes audiencias. Hemos querido poder tener esta conexión con personas que nos han podido compartir miradas muy valiosas y sobre todo muy oportunas de diferentes aspectos y de diferentes áreas de la economía que estamos viviendo ahora a partir de este aprendizaje. Me gusta también aclarar que nosotros desde Primavera tenemos un programa de responsabilidad social que se llama la Fundación Alma Rosa. La Fundación Alma Rosa es una fundación que busca generar conciencia para la detección temprana del cáncer de mama, y también durante este periodo hemos venido haciendo lives como estos donde estamos entregando información que tiene que ver con el ser humano integral, es decir, lo que tiene que ver con su salud desde lo físico, o sea, cuerpo, mente, corazón y espíritu, por supuesto el alma. Entonces me gusta mucho aclararlo porque hay personas que a veces se confunden, porque yo generalmente estoy conduciendo también los programas que hacemos desde Alma Rosa, entonces se confunden si no lo encuentran en esta plataforma, no lo encuentran en la otra. Entonces todos los que tengan que ver con el tema empresarial, para los emprendedores, los empresarios de este tipo profesional, los encontramos aquí en Primavera RRPP. Bueno, hoy tenemos un tema súper valioso, súper importante y un invitado que nos tiene muy felices y muy honrados. Vamos a ver si por acá ya me mandó la solicitud. A ver. Por acá no me ha mandado la solicitud, lo voy a buscar si aparece protección. Bueno, ya habíamos hecho ensayo con él, todo estaba muy bien. Miremos a ver qué pasa, que no está funcionando la solicitud de nuestro presidente, Juan David Correa. Yo miro acá nuevamente. Si estás por allí, Juan David, te voy a pedir un favor si te sales y vuelves a entrar a ver si logramos que aparezcas acá en la conexión. Bueno, les cuento que les voy adelantando que mañana vamos a tener, aquí ya se unió. Mañana vamos a tener un tema muy valioso en Alma Rosa de alimentación para pacientes oncológicos o pacientes de cuidados especiales, para que nos acompañen a las 9 de la mañana. Por acá ya está transmisión con protección. Muy bien. Hola Juan, ¿cómo Hola estás? Lina, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Muy buenas No, tardes para todos los que nos están acompañando. nosotros felices de estar acá, Juan, porque antes, ¿cierto? Estamos viviendo una situación donde más que nada es relevante construir ahorro, ¿cierto? Permanentemente estamos construyendo ahorros para cumplir sueños o para alguna contingencia. Y yo creo que estamos en el momento perfecto, con una contingencia mundial que nos tomó por sorpresa y que nos está llevando a obligar a repensar muy bien lo que habíamos hecho y lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Entonces, bueno, primero, encantadas de que estés aquí con nosotros Muchas y gracias. todo este tiempo para poder aclarar seguramente muchas dudas a quienes nos están viendo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy contento y un honor estar aquí contigo, Lina, en tu programa para compartir y conversar un poco acerca de este tema tan importante. Así es. Bueno, resulta que yo quiero que hagamos esto es una conversación pues muy cercana, y yo quiero que miremos esto como desde la óptica casi que antes y después del coronavirus, ¿cierto? Entonces, ¿qué estábamos haciendo antes? ¿Qué está pasando ahora con todo el tema de las pensiones en este momento que estamos viviendo? ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, como dividir la conversación así, cómo vamos a poder hacer el post-COVID para que podamos tener la tranquilidad y el bienestar financiero que todos nos soñamos, ¿cierto? ¿Te parece? Me parece muy bien. Listo. Bueno, entonces, primero,
El fondo de pensiones es un tipo de ahorro-inversión, ¿cierto? Que está destinado para cubrir contingencias. Es decir, una muerte, la jubilación o la invalidez laboral, ¿cierto? Desde esa manera. Y en ese existen, primero, hay dos tipos de pensiones, las pensiones obligatorias y las pensiones voluntarias. Vamos a hablar de las pensiones obligatorias, que es un plan de ahorros que todos vamos construyendo a lo largo de la vida, así seamos trabajadores independientes o seamos trabajadores dependientes, ¿cierto? Cuando somos independientes nos toca a nosotros poner toda la plática, cuando somos dependientes, pues el empleador pone el 16, que es el 16% del salario, él pone el 75% y nosotros ponemos el otro 25%, ¿cierto? Estoy Muy bien, bien, estoy bien. estás experta. Bueno, las mujeres tenemos una edad, ¿cierto? Tenemos hasta los 57 años, los hombres hasta los 62 años, y hay una cantidad X de semana que equivalen como a 26 años de trabajo o algo así, donde yo ya me puedo pensionar. Y eso me va a permitir tener, recibir un pago mensual y una cobertura de salud por el resto de mi vida. Estamos ahí como en el marco. Muy bien. A mí me gusta mucho, Juan, cuando yo hago estos programas, me gusta compartirlos con mis familiares y les digo, bueno, mañana tengo este invitado y me encanta oír lo que ellos me dicen. Y acá, mis hijos, que tienen más de 18 años, tienen 19, 20 y 22 años, me hicieron una pregunta que me parece muy relevante. Y es, en el mundo de las pensiones obligatorias, ojo, yo tengo hija mujer y tengo dos hijos hombres, porque tengo entendido que las mujeres aquí pues también ahora nos Ahorita cuentan, hablamos de eso. hablamos de me dicen, bueno, mamá, entonces, ¿cómo es ese tema de las pensiones? O sea, yo debo, ¿dónde debo empezar a cotizar? O sea, hay fondos públicos y hay fondos privados. ¿Cuáles son esos beneficios que me ofrecen? ¿Sí? Y qué tanta gracia tiene que yo desde ahora tan joven empiece a cotizar de manera independiente. Si a mí todavía me falta mucho tiempo para jubilarme, y si yo me paso de esas semanas, ¿qué? Pierdo todas las semanas que trabajé antes. Entonces ahí va la Muy primera bien. pregunta de parte de mis hijos. Muy bien, si quieres arranquemos pues nuevamente un saludo muy especial a todos y tratemos de hacer esta conversación un poco más amplia. Y la digo más amplia porque la conversación de ahorro es una conversación de futuro. Y esta conversación tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas al principio, de cómo conectamos esa realidad de hoy y cómo somos capaces de construir futuro. Y el futuro se construye de muchas formas. Una de ellas es alrededor del bienestar financiero. Y el bienestar financiero tiene que ver, entre otras, con la capacidad que tengamos, ojalá desde muy temprano, y ahorita hablamos de los jóvenes, que es importante ese tema que mencionas, desde muy temprano, de manera juiciosa y disciplinada, en la medida en que tengamos cada uno las posibilidades de construir ese futuro. Tradicionalmente, cuando uno es trabajador, dependiente o independiente, hace parte de un sistema de ahorro pensional que tiene ese propósito de construir para la vejez, pero la construcción de futuro no solo la tenemos que mirar para la vejez, sino para poder construir pequeñas o grandes sumas, no importa, depende de la capacidad de cada uno, para poder ir construyendo ese futuro. Y ese futuro nos permite disfrutar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Entonces, enmarquemos la conversación en aquella responsabilidad que tenemos de tomar decisiones desde hoy como ciudadanos, como personas, para poder construir ese futuro. Y arranquemos mirando un poco lo que es el sistema pensional en Colombia de manera muy sencilla. Y para hacer esa nivelación, que tú la hiciste muy bien al principio, Lina, tratemos de volver a entender que existen dos sistemas en Colombia, un sistema público y un sistema privado. El público se desarrolla a través de Colpensiones y el sistema privado se desarrolla a través de los fondos de pensiones, como es el caso de Protección. Y tiene unas diferencias muy importantes ambos sistemas. Uno de ellos, el público, corresponde a los aportes que hacen los jóvenes para pagar la pensión de las personas que ya se han jubilado. Es un sistema en el cual el ahorro no está a nombre de cada persona, sino que simplemente se beneficia por ese sistema. Eso es una bolsa donde aportan los jóvenes para pensionar a los adultos. Y el sistema de ahorro individual, a diferencia de ese, sí tiene una particularidad. Y es que en él tú ahorras de manera juiciosa toda tu vida y tienes una cuenta individual para ti y con ella recibes una pensión a futuro. Eso quiere decir que en el sistema privado existe una cuenta a nombre de Lina que ha recogido el ahorro de toda la vida. Entonces, hay un primer tema muy importante. El segundo tema importante, para hacerlo fácil, es que existe una diferencia en cuántas semanas para cotizarme debo tener en un sistema y en el otro.
Y hoy en el régimen público son 1.300 semanas, son 25 años de cotización, y en el régimen privado son 1.150 semanas. Es decir, yo logro pensionarme con 3 años menos en el régimen de ahorro individual que en el régimen público, habiendo cumplido las edades mínimas en Colombia, que son para las mujeres 57 años y para los hombres 62 años. Ahí entonces está la primera aproximación a lo que es este sistema. Y voy a empezar a responder la primera de las preguntas. Mucho hemos escuchado de dónde debemos estar, si en un sistema o en el otro. Y la primera respuesta que quiero darle a todos los que nos están siguiendo en esta conversación es que ningún joven debe estar en el sistema público. Por una sola razón, porque cuando yo estoy en el sistema de ahorro individual, me beneficio de todos los rendimientos que producen esos ahorros. Y esos ahorros, los rendimientos que producen, están relacionados con los rendimientos que producen todas las inversiones de esos recursos. Para darles una idea, de 1994 a hoy que empezó el sistema, esos recursos han rendido aproximadamente el 8% real, que si le sumo la inflación, más o menos un año, 7%, puede dar una tasa del 15%. Cuando yo ahorro en un sistema público como el nuestro en Colombia, simplemente esa plata me la indexan a la inflación. Es decir, en la mayoría de los casos, en Colombia, desafortunadamente, por la informalidad laboral, el promedio de cotización son unas 500 semanas. Eso quiere decir que la mayoría no logra cumplir los requisitos mínimos para alcanzar una pensión. Entonces lo que sucede es que le devuelven la plata. En promedio, a una persona del régimen, a un joven que no logra pensionarse. Otros casos serán aquellas personas que sí lo logran. Pero una persona en promedio del sistema público le devuelven, por cifras que tenemos a los últimos días, 7 millones. Y a esa misma persona en el régimen de ahorro individual, si no logra pensionarse, si le devuelven lo que ahorró, le entregan 35 millones. Es decir, 5 veces más. Por una sola razón, que es tal vez la primera respuesta a otra pregunta que tú me hacías, Lina, en la introducción. El poder del valor del dinero en el tiempo y la capacidad de generación de rendimientos de esas inversiones hace que sea mucho más eficiente y mucho más efectivo para una persona joven hacerlo a través del régimen de ahorro individual para beneficiarse de todos esos rendimientos. Paro ahí para dar simplemente una aproximación, creo que respondí a algunas de tus preguntas. Ahorita vamos a hablar un poco más de mujeres y de hombres y la diferencia que eso tiene. Pero esa es una primera aproximación, con un complemento muy importante, para que nos dé contexto. Y es que cuando uno se pensiona, tú mencionabas ahorita que hoy uno cotiza el 16% si es empleado. Eso es un privilegio grande porque son las 3/4 partes las que aporta el empleador de acuerdo al sistema que tenemos hoy en Colombia. ¿Sí? Pero de los 100 pesos que tú recibes cuando te pensionas, cuando logras pensionarte, 70% son rendimientos. Es decir, de 100 pesos, los 70 son rendimientos de ese ahorro de 25 años. ¿Sí? Y las 3/4 partes te la pone el empleador. Entonces, ahí tenemos que tener conciencia que ese ahorro y hacer parte del sistema pensional, en esa primera parte que es el ahorro, que corre por el sistema de pensiones, tiene un beneficio grande para aquellas personas que tenemos el privilegio de tener un empleo dependiente o independiente. Paro ahí como para no quedarme solamente concentrado en esa primera pregunta y vamos profundizando. Claro, Juan, pero te voy a hacer una pregunta chiquita para cerrar acá. Y es, si el joven ahora tiene 18 años o 19 años y empieza a cotizar de manera independiente, ¿cierto? A aportar de manera independiente, y llega a la edad de su jubilación, o sea, si es mujer a los 57 años y se requete pasó todas las semanas, ¿eso qué pasa? O sea, Bueno, que... vamos a hacer entonces muy buena pregunta y hagamos la diferencia entre los dos sistemas. Lo primero es que cualquier persona joven que empiece a trabajar debe hacerlo inmediatamente su vinculación cuando es estudiante como voluntario. Pero yo miré un poco más atrás y ahora hablamos de ahorro voluntario. La recomendación sería empecemos a ahorrar para los hijos en la medida en que tengamos posibilidades para la pensión desde ya. Y lo podemos hacer a través del ahorro voluntario, del cual vamos a hablar más adelante. Pero supongamos que una persona joven empezó a ahorrar. Y ahí tenemos dos cosas muy importantes entre los dos sistemas también. Tú, en el sistema de ahorro individual, ahorras hasta que quieras, ¿cierto? Y no hay ninguna pérdida de semanas porque además tú puedes inclusive jubilarte antes de la edad. Simplemente la norma dice que si tú tienes ahorrada una pensión mínima del 110% de un salario mínimo, tú puedes pensionarte en el sistema privado sin necesidad de tener 62 años.
De hecho, te cuento una cosa, aproximadamente el 20% de los pensionados de protección lo hicieron antes de cumplir hombres 62 o mujeres 57. Es una ventaja impresionante porque en el otro sistema no lo puedes hacer. Y pueden ¿Sí? seguir trabajando, reciben su pensión y siguen trabajando. Tú puedes aportar hasta el momento que quieras, ¿sí? Y en el sistema privado, como es tu cuenta individual, ahí estás aportando. Ahora, en el sistema público existe 1.300 semanas, ¿cierto? Con esas te puedes jubilar, pero hay un mito también que quiero responder a tu pregunta. Si uno está en el sistema público y se pasa de 1.300 semanas, de acuerdo a la normatividad, puede ir hasta las 1.800 y cada que vaya avanzando, por cada X número de semanas, aproximadamente 50 por cada año, te mejora la tasa y la pensión como en el 1.5%, hasta 1.800. En el sistema público, de 1.800 para arriba, no hay que seguir aportando por ningún motivo porque no tiene ningún beneficio sobre ningún peso que aportes Es lo mismo. en el sistema obligatorio. Es lo mismo. O sea, entre 1.300 y 1.800 tienes rango para mejorar tasa de reemplazo, pero de 1.800 para arriba no. Sistema privado, tu plata es tuya, te puedes jubilar antes, puedes seguir aportando, toda tu plata está en tu cuenta y los rendimientos se abonan además diariamente. Esa es un poco la diferencia entre los dos sistemas. Y hay otro muy importante que tiene que ver con la heredabilidad. Seguramente ahorita más adelante vamos a mencionar. Ahí estamos hablando, ojo, de un pedacito de lo que se llama construcción de futuro, que es el ahorro en pensión obligatoria. Y entonces aquí voy yo a un tema y es el siguiente. Ahora estamos en una contingencia que nos puso a pensar a todos, incluso en la posibilidad de que nos podemos morir, ¿cierto? Porque una vez es como Así es. por allá, uno, pues al menos yo tenía como en mi cabeza las pensiones, como para cuando yo estuviera por esa viejita, ¿cierto? Y ahora nos pone eso. ¿Qué pasa si con mis aportes, a ver, si yo llevo aportando desde los 20 años y me muero, pues una persona se muere, yo no, pero una persona se muere, ¿qué pasa con esos aportes voluntarios? O sea, si yo no tengo esposo de hijos, estoy soltera Muy todavía. bien. Eso Hablemos de los obligatorios. Hablemos de los obligatorios, que es ahorita nos referimos al tema voluntario. En el sistema de pensiones hoy, ambos regímenes, el público y el privado, tienen una cobertura. Por solo estar afiliado al sistema de pensiones, hoy todos los colombianos que hacemos parte del sistema, entonces tenemos un seguro de invalidez y sobrevivencia. Es decir, si yo quedo inválido o fallezco, inmediatamente mis herederos inmediatos quedan pensionados. Primer punto muy importante, ¿sí? Y eso es en el sistema de ahorro obligatorio Lina. Estoy hablando del obligatorio, no del voluntario. Hay una diferencia entre los dos regímenes, que era lo que mencionábamos ahorita como heredabilidad. En el sistema de ahorro individual, es decir, cuando en cualquier sistema, si uno se muere, entonces los beneficiarios y los herederos, sea cónyuge o compañera permanente, hijos menores de 18 o entre 18 y 25, si son estudiantes, o padres dependientes, ¿sí? Que uno los esté sosteniendo, quedan beneficiarios de la pensión. Pero no más. Si yo no tengo hijos y no tengo ningún heredero en ese nivel que te acabo de mencionar, pues en el sistema público no hay devolución, en el sistema de ahorro individual esa suma es heredable y entra a heredarse de una manera a quien le corresponda, para el que sea. Esa plata sigue siendo tuya y es heredable en cualquier condición, a diferencia del régimen público. y la otra, porque no se pierde, pues, o sea, queda en Se el limbo. pierde. Si no tienes compañera o cónyuge, hijos en esas edades o padres dependientes, se pierde. Ok, listo, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de la situación actual que estamos viviendo con la pandemia, porque tenemos muchas preguntas con ese tema. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el impacto en las pensiones obligatorias? Vamos a hablar de las obligatorias en los fondos privados, ahora la pandemia. Segundo, ¿cuál ha sido el impacto en las cesantías? Y también, ¿cuál ha sido el impacto en los portafolios de los aportes voluntarios? Muy bien. Este es un tema que quiero antecederlo un poco sobre lo que es el ahorro de largo plazo. Y yo creo que el primer mensaje que lo hemos conversado en muchos escenarios y es que existen coyunturas en los mercados financieros que no es la primera vez. Es decir, estamos viviendo un escenario profundo de coyuntura que además implicó un movimiento de los mercados que está asociado a la pandemia mundial,
que además tiene un impacto por el petróleo. Es decir, se juntaron en este momento elementos que lo que hicieron es que los mercados financieros, lo que pasa en estas coyunturas es que los mercados financieros descuentan el valor de sus activos, lo que está pasando y lo que están viendo alrededor de los valores de las compañías, de la evolución de los títulos, etcétera, y eso genera un impacto en las inversiones. Lo primero que quiero decir es que la visión que uno tiene que tener en todos estos, con la del ahorro, del que estamos hablando, es una visión de largo plazo. La visión de largo plazo en las inversiones siempre tiene momentos de coyuntura y eso ha sucedido no solo en esta oportunidad. En enero del 2019 tuvimos una coyuntura, en enero del 2000, en el 2006 tuvimos una coyuntura profunda, en el 2014, en el 2018. Recuerden todo el tema de Asia, recuerden el tema de los mercados financieros en México, recuerden el caso de Lehman Brothers. Es decir, toda la vida financiera ha tenido momentos de volatilidad, ¿sí? Y la primera recomendación en esto es, uno tiene dos alternativas en este tema. O sale volando y liquida inversiones, lo que implica materializar una pérdida. Es decir, cuando yo tengo una inversión y se me baja de precio, tengo dos alternativas. Si la vendo, materialicé la pérdida o la disminución de valor, o me quedo y espero a que los mercados reaccionen como ha sucedido en todas las oportunidades, ¿sí? Entonces, el ahorro pensional en Colombia, que es de una magnitud impresionante, son 220, 230 billones de pesos, pues obviamente ha tenido que navegar en esas coyunturas de mercados, pero si miramos ahorita el ejercicio que te hacía, desde que empezó el sistema hasta la fecha, la rentabilidad real es el 8%, con momentos muy complicados en cada uno de esos escenarios. Ahora, ¿qué pasó en esta oportunidad? La pregunta concreta, que tuvimos impactos grandísimos. Si ustedes miran, las bolsas del mundo tuvieron unos impactos considerables. Ustedes pueden ver que en marzo, que fue el momento más profundo de la coyuntura en términos financieros, el Standard & Poor's 500, que es el índice que sigue las acciones de Estados Unidos, tuvo desvalorizaciones cercanas al 34%. ¿Sí? Colombia, en su mercado de renta variable, las acciones, los que siguen las acciones han visto, y en el momento más crítico, 46%. Pero miren lo más importante, eso sucedió como el 15 de marzo aproximadamente, entre el 15 y el 20 de marzo. Al abril ya se ha recuperado más del 28%. Es decir, esa caída que en promedio podía ser de esa magnitud del 34%, hoy ya está por debajo del 10% si lo miramos acumulado, es decir, una recuperación de más del 28% en solo un mes. Eso simplemente para decirles que aquí la recomendación es, esto es una construcción de futuro y estar mirando, obviamente la coyuntura nos impacta y a nadie le es agradable que tengamos esos impactos en el mercado financiero y que veamos los saldos de nuestras inversiones afectados por esto. Pero hay que tener esa visión y hay que estar esperando el rebote del mercado que ocurre como lo que te acabo de mencionar. Pero vamos un poco más allá, un ejercicio un poco más pedagógico, simple de cómo se recuperan los mercados. En enero de 2019, si una persona tenía 100 pesos en el fondo moderado, podemos profundizar si quieres porque hay varios tipos de fondos. El moderado es el fondo para aquellas personas que están en edades, no los más jóvenes, pero antes de los 10 años de empezar la última parte, antes de jubilarse. Ese es un fondo que tiene un mix entre renta fija y renta variable. En enero del 2019, 100 pesos allí implicaron que en diciembre del 2019, porque el 2019 fue muy positivo en rendimientos, fueran 115 pesos los que tuviera una persona que arrancó con 100. En marzo, esos 115 pesos de marzo 20, en el punto más bajo, se volvieron 106. Y a mediados de abril ya eran otra vez 109. Super. Eso simplemente otra vez, para volverles a decir que esto ha variado, esta coyuntura ha sido, por supuesto, con una mayor profundidad, pero en el largo plazo los mercados se recomponen y esa es la ventaja de hacer parte de un fondo. Entonces, eso da respuesta a que tanto fondos privados como los aportes voluntarios y garantías tienen ese momento, que la idea es como aguantar ahí, ¿cierto? Así es. Abajo va subiendo y me vas a dar respuesta, me estás como dando respuesta a una pregunta que yo te tenía, que era, si yo tengo 100 pesos en este momento en el portafolio de los aportes voluntarios, ese valor, ¿por qué puede bajar y subir? Que ya me lo dijiste, pero mi pregunta es, puede que yo 100 pesos en este momento no tenga 100, tenga 96.
¿Qué pasa si yo hubiera dejado esa plata en el banco mejor, Juan? Yo no Mira, te buena pregunta, porque existen otros vehículos, a ver, existen otros vehículos en los cuales uno ahorra. Cuando uno está en este tipo de vehículos, pues obviamente se beneficia de lo que sube y lo que baja, ¿sí? Y si tú ves, por ejemplo, en diciembre del año pasado, en un solo año, de 100 a 115, ningún vehículo de renta fija te hubiera entregado eso. Una rentabilidad en una cuenta, supongamos una cuenta de ahorro, que tú pongas esos 100 pesos en una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro te puede rentar el 2 o 3%. Es decir, tendría en vez de 115, 103. Sí, no tienen la volatilidad, pero lo que es importante es que este tipo de vehículos que no son cuando tú compras un CDT o cuando compras, cuando tienes la plata en cuenta de ahorros, ¿cierto? Estos vehículos te permiten en el largo plazo aprovecharte de esos beneficios del mercado, de participar no solo en el mercado local, sino que estos fondos de pensiones tienen una exposición en el mercado internacional del 30 o 40%. Es decir, te beneficias de equipos de inversión que están viendo el mundo entero en términos de inversión para poder recibir los mejores rendimientos. Y no solo en los activos tradicionales, renta fija local, internacional, activos inmobiliarios, compañías afuera. Es decir, tienes un mix que ese es un punto muy importante que seguramente lo desarrollaremos más adelante, es que la diversificación es muy importante. Claro, En la medida en que tú tengas tu portafolio diversificado, tienes la posibilidad hay veces que a activos les va muy bien, a otros no tanto, entonces tú combinas. La teoría, pues, tradicional, práctica, el consejo de todos los huevos en la misma canasta, eso no puede ser. Cuando tú estás en un fondo, pues de alguna manera estás así. Cuando estás en una acción particular o en un CDT particular, estás invertida en un solo vehículo que te da un poco más de seguridad, pero la relación riesgo-retorno siempre está correlacionada, ¿cierto? A menor riesgo, pues menor retorno. Entonces, ahí hay un juego importante y por eso que en una mirada de largo plazo, pues definitivamente es mucho más recomendable para un inversionista o para una persona que esté en un vehículo que tiene este nivel de diversificación y esa mirada de largo plazo. Ahí trato pues de responder un poco lo que es la claro. pregunta que me estabas haciendo. Y además, como dice una persona que te está escribiendo aquí, además de los beneficios tributarios, ¿cierto? Que uno tiene Así es. allí. Así ¿Qué es. pasa, Que esa Juan? es la parte Con voluntaria. Esa tenemos que ver ahorita la- porque el ahorro voluntario en Colombia, además, ahorita esto es muy general y aplica para lo obligatorio y para el voluntario, pero para esa pregunta que nos estaban haciendo, pues además tú tienes la posibilidad de tener una plataforma voluntaria que lo que ha hecho el país es darle unos beneficios para que construyamos ahorro. Colombia tiene un porcentaje de ahorro sobre el PIB bajo si lo comparamos con otros países de América Latina cercanos inclusive. Entonces, esos beneficios tributarios lo que hacen es que te aumentan el valor de tu inversión. Además de los rendimientos, tienes ese beneficio y la tasa final de esa inversión es superior. Así que ese es un muy buen punto a esa pregunta que nos hacían. Perfecto. Bueno, ¿qué Hay una pasa? que se me quedó, Lina, mujeres. Yo no quiero dejar pasar porque se nos olvida ahorita y el tema de mujeres me parece fundamental, porque yo creo que las mujeres, que además son aquellas que según un estudio que hemos hecho en América Latina, son las que toman las decisiones de ahorro, son las previsivas, son las que en momentos de coyuntura como estos, que ahorita me preguntabas, aquí yo creo que la solidaridad y la conciencia del ahorro está tomando un valor muy importante, ahorita vamos a ver eso. Pero fíjense que hay una cosa que a mí me preocupa y que hemos hablado en muchas oportunidades y quiero hacerlos conscientes de esto, sobre todo a las mujeres. Las mujeres tienen una posibilidad y una esperanza de vida superior. O sea, las mujeres viven más que nosotros los hombres. ¿Sí? Hoy, una mujer que está naciendo en Colombia, hoy va a vivir 75 años en promedio. ¿Sí? Ujú. Todas las que nacen en promedio, pero obviamente pues en todos los estratos, ahorita vemos las que ya se jubilaron. Una mujer hoy de 57 seguramente va a vivir 89. Y un hombre de 62 va a vivir 85. Eso quiere decir que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor. Pero fíjense que siempre lo que tenemos dentro del régimen obligatorio hoy es que las mujeres se jubilan 5 años antes. Entonces, Sí, ojo, 5 años antes de jubilación y 4 años más de vida. La tasa de reemplazo de las mujeres tiene eso como una dificultad. Por eso, pues, me da pena con ustedes, muy bueno que vivan más, pero hay que ahorrar más. Porque finalmente ese impacto, inclusive en muchos países del mundo, la edad de jubilación de hombres y mujeres, por esa razón, no por no, nada distinto, se ha venido igualando para poder darles a las mujeres la oportunidad de que tengan la posibilidad de ahorrar lo suficiente para el futuro. Quería no dejar, si ahorita profundizamos ahí
lo podemos hacer, pero no quería dejar pasar eso también con una cosa de contexto que me parece muy importante compartirles. Cada 4 años la esperanza de vida en el mundo aumenta aún. Entonces, ojo pues que hoy ya tenemos esperanzas de vida en países más desarrollados de 100 años y eso no va a ser pues una cosa muy extraña, muy exótica, va a ser una realidad. Oye, yo no sabía eso, Juan, lo del tema de Ajá. las mujeres. Y yo toda orgullosa cuando dice, tomé nota y todo. Las mujeres millones de ahorro. Y yo dije, con la mala fama que tenemos, que somos las que nos todo. Y vea, Al revés, muy, al muy revés, son muy ahorradores. bueno, Juan. ¿Qué pasa con las personas que en este momento están pensionadas? O sea, que tienen una pensión. La situación de la pandemia, ese movimiento de los dineros, ¿los afecta o siguen recibiendo lo mismo? Mira, en Colombia los pensionados uno se puede pensionar bajo dos modalidades. Una modalidad que se llama retiro programado y una modalidad que se llama renta vitalicia. La renta vitalicia en Colombia es escasa, no hay mucha oferta de renta vitalicia, entonces muchos pensionados deben hacerlo o les toca hacerlo a través de un retiro programado. El retiro programado tiene muchas ventajas y es que el retiro programado sube y baja, tiene ventajas y desventajas. Sube como los mercados, pero también se ajusta en el momento en que los mercados bajan. Un pensionado hoy, todos los años, lo que se hace con las mesadas pensionales es que se recalcula el saldo, se revisa la esperanza de vida y se vuelve y define cuál es la mesada para el año siguiente y para el año siguiente. Todos los años se hace ejercicio. Es decir, cuando los mercados bajan, ese recálculo de esa pensión tiene un efecto negativo para las próximas mesadas, pero no de por vida, porque el mercado se recupera y vuelve y se acumula Pero ¿qué de año? rendimiento en el saldo, pero cada año se hace ese recálculo, entonces en años buenos es posible que la mesada suba, en años malos es posible que la mesada baje un poco. A diferencia de la renta vitalicia, que tiene un valor de mesada en su cálculo inicial pues inferior, porque aquí el riesgo de mercado se transfiere a la compañía de seguros que ofrezca esa renta vitalicia, pero no tiene esa fluctuación. Entonces, unas por otras. El problema que tenemos en Colombia realmente, y eso es una realidad del sistema, es que la renta vitalicia no existe, no hay una oferta de renta vitalicia. Entonces, por esa razón, varios de los pensionados, muchos de los pensionados, pues obviamente están definitivamente en ahorro programado, con lo bueno y con lo malo. Pero además, fíjate, Lina, que como esto también es de largo plazo, pues tú te pensionas, pero la mesada no la recibes pues al mismo tiempo el primer día, sino que uno se jubila a los 62 y con la esperanza de vida que acabamos de conversar, ¿cierto? Tienes otros 25, 30 años de vida. Y si uno lo que ahorró, Juan, si uno termina viviendo mucho más de lo, comillas, en teoría como lo que había ahorrado, esa plata, ¿de dónde sale? De toda la rentabilidad. De toda la rentabilidad, por eso tienes que hacerlo. Pero una cosa muy importante sale En desde, a ver, hay un voluntaria sí, ejercicio importante para hacer. Acuérdense que, ojo, ahorramos 25 para vivir más de 25, para vivir 30. ¿Sí? Debemos ahorrar todo el tiempo y ser disciplinados en lo posible para poder construir ese valor futuro. ¿Sí? Ese es un segundo tema. Tiene la variación a favor y en contra, vuelvo y te digo, al final del día el 70% del valor corresponde a rendimientos, es decir, el valor del dinero tiene una capacidad de generación de valor para ese ahorro muy importante. ¿Sí? Entonces, una persona lo que hace es que ahorra, fíjate que inclusive ahorramos solo el 16%. Es decir, ahorramos solo el 16% de nuestro salario con un tope durante 25 para vivir otros 30 con la esperanza de tener un salario muy cerquita al que teníamos cuando nos jubilamos. pero si Esa el... matemática no da por Exacto, razones pues simples, es por lo cual el ahorro voluntario, Lina, esa definitivo. plataforma de ahorro voluntario es definitivo. Una cosa muy importante en la cual siempre que hago estas conversaciones es, hombre, uno tiene que estar permanentemente haciendo cálculos de cuánto tiene que ahorrar adicional. Porque cuando uno no lo hace desde joven, que es la conversación pues que iniciamos ahorita, cuando no lo hace desde joven, la capacidad de generación de rendimientos cada vez que se va acercando a la pensión le queda más difícil, le queda poco tiempo para alcanzar esas sumas. Entonces tiene definitivamente que estar pendiente de su ahorro voluntario y ser consciente de cuándo va a significar una pensión, para que después, con el ahorro voluntario, en la medida de lo posible, pueda ir complementando y lo vaya haciendo en los momentos de su vida. La vida tiene muchos momentos, momentos de desahorro, momentos de ahorro, y es por eso que otra vez ese principio que seguramente ahorita profundizamos de bienestar financiero y ahorro futuro, es una conversación que va mucho más allá de la pensión, mucho más allá. Tenemos que
hablar al final porque nos tiene que quedar ese mensaje, sobre todo que quienes tenemos los hijos en estas edades, empezar a generar conciencia. Ellos tienen una generación que todo es como a un clic, entonces como a un clic Así cambian es, de trabajo, como a un clic cambian de carrera, como a un clic se gastan, ¿no? Yo consigo, me lo gasto en un viaje, vuelvo, ¿cierto? Entonces esa conciencia del ahorro, de pronto los que somos mayores la teníamos ahí, nuestros papás la tenían mayor también. Entonces, así es. lo replicar. Bueno, el gobierno ha venido creando unas medidas que se han estado implementando, como por ejemplo la suspensión de unos meses, pues cierto, unas semanas a los aportes a pensión de las empresas y también de los trabajadores independientes, el avance en el retiro de las cesantías, pues porque se van a disminuir muchos ingresos, porque algunas personas están ganando la mitad o se quedaron sin trabajo. ¿Cómo son? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones tuyas para el manejo de estas medidas? Porque mi primera pregunta es, ¿entonces se afectan el número de semanas? Por decir Bueno, algo. entonces, resumamos las medidas que ha tomado el gobierno en esta materia que tú ya las iniciaste. La primera es que permitió, hay un tema, hay un ahorro adicional, no para toda la población, pero un ahorro muy importante con las cesantías. Las cesantías son un ahorro de un salario adicional para aquellas personas que tienen derecho a recibirlo por parte de las empresas, uno al año, ¿sí? Y la medida que tomó el gobierno es, estamos en momentos de coyuntura, ¿sí? Busquemos la posibilidad de que esos recursos las personas los puedan utilizar. Hoy las cesantías, para recordar rápidamente, ¿para qué se pueden utilizar? Se pueden utilizar para compra o mejora de vivienda, para terminación de contrato laboral, ¿sí? O para educación. Esos son los tres usos que se le dan y sobre el cual la gente las utiliza pues cada año que le consignan sus cesantías. En esta coyuntura el gobierno definió, hombre, abramos un espacio adicional para que aquellas personas que tengan una disminución de salario por efectos de alguna decisión de la empresa o porque le dieron una licencia remunerada o porque hubo una modificación en el salario, tengan la posibilidad de acudir a este sistema y a ese ahorro que tienen las personas para que con ese ahorro alivianen un poco la dificultad. Ese ha sido un mecanismo importante, está a disposición y fue uno de los decretos. Hoy Protección aproximadamente a la fecha, más de 30.000 personas han utilizado ese beneficio que simplemente se puede materializar con una certificación del empleador que hubo un cambio. Ahora bien, primera recomendación, un beneficio para utilizarlo para aliviar carga económica, pero la segunda recomendación es si no lo necesite, no lo saque. ¿Sí? Porque ese es un colchoncito. Y hablamos siempre cuando estamos construyendo ahorro y en estos temas de bienestar financiero es tenga bolsillos, los bolsillos de emergencia, los bolsillos de corto plazo, los bolsillos de largo plazo. Cuando uno se queda sin trabajo, pues las cesantías son uno de los temas en los cuales la gente puede utilizar para estar tranquilo, al menos mientras vuelve a lograr una reinserción laboral. Primera medida importante. Y la segunda medida que me mencionas que tiene que ver con los aportes es que el gobierno definió que por los meses de mayo y junio, aquellas empresas que tuvieran dificultades pudieran hacer un aporte al sistema pensional por el 3% en vez del 16% y se podrían acoger a ellos. Ahora, ¿qué consideración y qué opinión tiene eso de parte nuestra? Lo primero es que esto es un tema de equilibrios. Aquí estamos y el gobierno ha estado apoyando muchas medidas para poder avanzar en esta coyuntura. Afortunadamente la institucionalidad del sector financiero es muy fuerte en Colombia, el Banco de la República ha tomado medidas muy importantes, el gobierno ha estado pendiente de lo que es administrar esta coyuntura y en esa administración de la coyuntura pues hay equilibrios. Y en esta oportunidad el equilibrio fue un poco para tratar de proteger el empleo, que es una de las conversaciones permanentes en todos los escenarios, porque el tejido social lo tenemos que conservar, conservar el empleo es una de las prioridades para poder salir adelante en esta coyuntura. Y esa decisión hizo que se le diera facilidades a esas empresas. Algunas las están utilizando, algunas no. Una cosa muy importante es que es voluntario, no es obligatorio sino voluntario. Entonces, las empresas que hoy están pudiendo seguir aportando el 16% lo están haciendo y así se ha materializado el tema. Entonces, ahí hay un equilibrio. A tu pregunta de las semanas, sí cuentan las semanas. Es decir, el hecho de no aporte o de aquellas personas de aquellas empresas que aportan solo hasta el 3%, las semanas para la pensión mínima y para la invalidez y para sobrevivencia, para toda la cobertura, le cuentan las personas. Lo que no cuenta es el ahorro. Entonces vamos a tener ahí una brechita de un par de meses de ahorro
de parte de aquellas personas en las cuales la empresa no tuvo la posibilidad de hacer el aporte completo. Esa es un poco la aproximación hasta ahorita, hasta lo que llevamos de la implementación de las medidas derivadas de la emergencia económica. Perfecto, o sea que las semanas sí se suman, que ahí también nos están Ujú. preguntando en este Sí momento. suman las semanas. Bueno, me queda más claro todavía, Juan, que el aporte voluntario es un vehículo para tener ahorro y que es complementario a la pensión, ¿cierto? Ahora, con esto que estamos viviendo, que de alguna manera nos damos cuenta como lo vulnerables que somos y que es nuestra familia, ¿cierto? Porque quienes tenemos hijos sabemos que nuestros hijos ahí va quedando, pues si estamos en un fondo privado les puede quedar, pues, y el otro también quedarles el dinero a ellos, que somos vulnerables. Es además un país de muchos emprendedores. A veces los emprendedores son un poquito más relajados en eso y dicen, "Ay, yo no voy a, o voy a hacer que me pago menos para poder pues hacer un aporte inferior". ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú nos das para poder tomar el control de nuestras finanzas? O sea, unos hábitos, pequeños hábitos que podamos tener para poder nosotros tener una salud financiera dentro de nuestro hogar. Mira, muy importante la pregunta, Lina, e inicio nuevamente hablando de coyuntura. Yo creo que hemos aprendido mucho estos días y por todos lados, en todos los informes, en lo que uno ha visto inclusive de la recuperación de China, en lo que ha visto en todos los países, es el ahorro emerge como una responsabilidad de futuro y el ahorro emerge nuevamente como un punto en el cual se ha elevado a un nivel de conciencia. Hoy hemos recibido pues de parte de muchas personas y en muchas conversaciones, yo quería haber estado más preparado desde el punto de vista del ahorro. Cuando salga y avance voy a tener que hacerlo y voy a ahorrar más, voy a ser más disciplinado. Y eso ha sido una constante. Y cuando tú miras, hay muchas industrias y muchas conversaciones nuevas en el mundo que van a estar relacionadas con el medio ambiente, con la salud, ¿sí? Con el cuidado, con la comida sana, con el bienestar mental, físico que tú mencionabas, pero también con el bienestar financiero. Y lo que hemos hecho nosotros en estos días es inclusive lanzar, que los invito a que la sigan, una plataforma en protección que se llama Toma el control de sus finanzas. Esa plataforma es una plataforma que la hemos venido pensando de la siguiente manera. Hay que construir hábitos. Y el hábito de ahorro, como nos han enseñado desde lo básico, se construye con 21 días de ejercicio. Entonces, hemos definido 21 retos que pueden ustedes observar en la plataforma y esos 21 retos lo que han permitido es que las personas vayan interpretando qué cosas deben hacer para lograr ese bienestar financiero. Y ese bienestar financiero también tiene que estar asociado a derribar un poco de mitos, ¿sí? Y las recomendaciones básicas, pues no es nada particular ni extraordinario, pero sí son de disciplina. Lo primero es ahorremos todo lo que podamos, en la medida en que estemos en el ciclo de vida en que estamos. Y debemos partir básicamente de hacer un presupuesto. Un presupuesto es una cosa muy sencilla, ¿sí? Y la primera recomendación nuestra, hagamos un presupuesto. Revisemos muy bien todos los servicios que tenemos contratados, si nuestra cuenta celular es o no, si el plan que tenemos puedo encontrarlo más barato. Es decir, son cosas básicas que me ayudan a tomar control de las finanzas. Aquí hay una cosa muy importante para los jóvenes. Siempre hemos dicho que los jóvenes pues tienen una visión un poco más del gasto en el corto plazo. Yo creo que la dimensión, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque los jóvenes obviamente quieren disfrutar un poco más el presente y eso me parece una maravilla y eso no quiere decir no ahorrar. Uno puede tener un control del gasto, una revisión juiciosa, darse sus gustos, por supuesto, en la medida en que se pueda, pero también tener una consolidación y una revisión del gasto en el mediano y largo plazo. Endeudarse tampoco es malo, lo que pasa es que no nos podemos sobreendeudar, ¿cierto? Ponernos un objetivo de ahorro es absolutamente necesario, ¿sí? Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer y que mencionabas durante la conversación es, uno en la vida tiene consideraciones de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y hay las mamás mucho nos han enseñado a los bolsillitos. Este bolsillito es por si le pasa algo en el trabajo, este bolsillito es para que nos demos el gusto de las vacaciones. Un poco esa aproximación simple, didáctica, pedagógica, es la que hemos querido recomendar a través de esta plataforma con tips muy sencillos en 21 días de reto. La recomendación, nuevamente, muy sencilla, ahorrar de manera disciplinada y consistente. Hacerlo desde joven, lo más que podamos, ¿sí? Y estar tranquilos en momentos de volatilidad, porque la volatilidad son
es natural dentro de los mercados financieros, se recuperan las inversiones y en una mirada de largo plazo siempre hay un rendimiento positivo. Así que diría uno que esos son los tips, pero hay 21 tips, unos de más profundidad, otros de menos, pero muy importante, Lina, la plataforma de ahorro voluntario, Sí. inclusive desde niños, ¿sí? Nosotros hemos venido desarrollando productos, uno de ellos se llama Protección Hijos. Y eso es una belleza, porque Protección Hijos es empezar desde pequeños, desde recién nacidos, a ahorrarles, o para la educación, o para su futuro pensional. Ese producto es un producto que lo que tiene simplemente es una intención filosófica de acompañar a todas las personas desde pequeñas. Hoy el cliente más pequeño de protección se llama Baltasar y tiene muy poquitos meses. Así Ah, que esa es también una forma de tener una plataforma que cubra todas las edades y que nos permita hacer esa conciencia tradicional de ahorrar, ahorrar y ahorrar permanentemente. Esos son consejos pues, muy básicos, nada sofisticado, pero que con disciplina y con conciencia los vamos a ver muchísimo más seguramente cuando avancemos en esta coyuntura. Y hay un tema que no quiero dejar de lado, Lina, y es, esto también nos ha hecho mucho más solidarios. La solidaridad es una de las cosas que yo quiero que como mensaje también nos quede. La solidaridad también es tener la posibilidad de ayudarle a otros. Nosotros, dentro de esa filosofía, tenemos algo muy bonito. Yo lo cuento siempre porque me llena de orgullo, más que para hacer aquí alguna promoción que no tiene nada que ver con este espacio, es regala protección. Hoy tenemos personas a las cuales solidariamente tenemos que ayudar y esa es una forma de contribuir. Contribuir a través del ahorro es una forma de ser solidarios y de seguir avanzando en todo este mundo de aprendizajes que hemos tenido en todos estos días y que seguramente nos van a marcar, yo soy optimista, un mejor futuro, que tenga lo mejor del pasado y lo mejor del presente que hemos aprendido en estos días. oye, qué bueno, me recuerdo que los abuelos anteriormente cuando nacían los hijos o algo daban acciones o daban ese tipo de cosas y eso como que se había perdido. Esto es una manera como de volver a retomar eso, o sea, dar un aporte, me parece espectacular. Nos están pidiendo que recordemos el nombre de la plataforma, se llama Toma el control de sus finanzas, Toma el ¿así es? control de tus finanzas. Sí, ok, toma el Lo control de pueden tus. encontrar en protección lo pueden encontrar en la página nuestra. Bueno, Juan, lamentablemente el tiempo vuela porque nos podríamos quedar horas acá, pero yo creo que nos va quedando un panorama muy claro. A mí personalmente me ha encantado esta conversación porque he descubierto cosas y preparándome un poco para el tema he descubierto cosas que de verdad yo no tenía interiorizadas y los grandes beneficios que hay, sobre todo que me queda clarísimo que las pensiones voluntarias en la medida de lo posible y necesariamente no tienen que ser muy grandes, en la medida que uno pueda ir ahorrando, pero sobre todo teniendo ese hábito. Otra Así cosa, es. siendo mujer, sí que vamos a tener que ahorrar más mujeres. Algo nuevo para mí también que nos lo enseñaste hoy y poder empezar a transmitirle a nuestros hijos la relevancia de esto, porque aunque todos tenemos realidades diferentes, todos tenemos pensamientos diferentes y tenemos sueños diferentes y tenemos una cosa en común. Y es que todos queremos tener la tranquilidad y el bienestar financiero y que no nos vaya a faltar lo necesario al final de la vida, ¿cierto? Así Está es. Conversación en línea de futuro, de bienestar financiero y colectivas. Yo creo que la solidaridad y el pensamiento colectivo es algo que nos debe quedar pues muy presente, sobre todo en este momento. y que sea la oportunidad, ahora que nos estamos como revisando hacia adentro, revisando nuestras finanzas, en qué estamos, mirar hacia dónde vamos y dentro de esa construcción de futuro, pues hombre, ya sabemos que tenemos esta pandemia, quizás no sea la única, ojalá que sí, pero muchas otras cosas vendrán y vamos a tener que estar mejor preparados. El mundo se está reescribiendo y bueno, ya Así es. construir cada uno ya depende de cada uno de nosotros. Juan, mil gracias por habernos acompañado. No, Un Lina, honor, a ti y a todas las personas. de verdad, Qué conversación tan deliciosa. Nos quedó delicioso. cortico el tiempo. Delicioso. Hola. Y bueno, te quiero contar, Juan, que como decía yo al principio, nosotros tenemos, un día tenemos un live de primavera, el otro día Alma Rosa, mañana tenemos uno con una mujer que se llama Luz Adriana Gómez, trabajando el tema de la alimentación para pacientes oncológicos o pacientes que tienen enfermedades delicadas, que tienen que tener mucho cuidado con su alimentación, es a las 9 de la mañana. Y el viernes vamos a tener, ¿tú eres futbolero o no? ¿Te gusta ir a... Claro, por Sí, supuesto, mucho. ¿quién? Diga ¿Ah? de quién. De Nacional públicamente tengo que decirlo acá, con el Pero perdón de los hinchas de los otros equipos.
aquí no importa de quién es hincha porque el invitado que tenemos, que es el presidente del Nacional, casualmente, pero nos va a contar un tema que todos nos estamos preguntando. El futuro del fútbol con esto que estamos viviendo. El fútbol, pasión a puerta cerrada, esa es nuestra pregunta. Y el viernes a las 5 de la tarde nos va a estar acompañando Juan David Pérez, el presidente del Nacional. Esperamos que también tú nos acompañes allí. Y Allí nuevamente, estaré. muchas gracias por este espacio. Ya sabemos ahorrar, a prepararnos y a construir futuro. Una Mil feliz gracias. tarde para todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.